El título del sermón del día de hoy es Evidenciando la devoción a Dios en la sociedad. Hermanos, hemos oído comentarios desafortunados, digo desafortunados porque realmente lo son, pero hemos oído comentarios desafortunados de personas refiriéndose a los evangélicos, incluyéndonos. Referirse de una manera desafortunada debido al actuar o la manera de hacer las cosas de los evangélicos, que muchas veces no son del todo correcta u honesta. ¿Ha escuchado usted o yo soy el único? Yo tuve un empleado, tuve un colega, tuve un amigo evangélico que hace algunos años era, y vamos, muy flojo, muy rebelde, muy conflictivo. Son todas cosas que yo he escuchado y las estoy diciendo. A él no se le podía pedir un favor, porque a los evangélicos no se les puede pedir nada. Alegan. ¿Cuántas veces hemos oído comentarios semejantes a eso? Y es triste reconocer que impresiones como estas son, en algunas oportunidades, las únicas impresiones que tienen las personas del Evangelio y de Dios. La pregunta para nosotros es, yo no estoy haciendo ninguna acusación hacia ustedes, espero que no se diga esto de nosotros en los lugares donde nos desenvolvemos, pero ¿hemos aportado a que este tipo de impresiones cambie o que se mantenga? Se ha dicho que la vida de los cristianos que algunas personas del mundo conocen será la única Biblia que algunas de esas personas conocerán y podrán leer en sus vidas. No me escuchó porque era bonita esa frase. Se ha dicho que la vida de los cristianos que algunos conocen será la única Biblia que algunos de nuestros vecinos podrán leer. Es por eso que Pablo hace énfasis en la importancia de que los creyentes auténticos vivamos de una manera que demuestre a todos que Dios nos ha transformado. Amén. Hermanos, concluyendo este sermón y concluyendo los pensamientos sobre estos versos, llegué a una frase que quizás demuestra mi corazón hacia esto, y es que nuestra sociedad nos necesita. Nuestra sociedad en la cual vivimos necesita experimentar tu devoción por Dios. La sociedad en la que nos encontramos necesita experimentar la devoción que tú y yo tenemos, porque esto glorifica a Dios y también puede ser una manera de darlo a conocer a Él. Pablo presenta un resumen de lo que este estilo de vida exige de nosotros como buenos ciudadanos en estos versos. Tito tuvo que enseñarle a someterse a las autoridades asignadas que Dios había puesto sobre ellos, sobre los cretenses, y obedecerles. Además, les exhortó a ser vecinos ideales y demostrar consideración, amabilidad y humildad para con todos los demás. Pero esto es solamente posible porque la bondad de Dios manifestada por el Evangelio los ha alcanzado, transformado y capacitado para eso. De eso se trata, eso que voy a hablar en esta mañana. Y leemos el texto nuevamente. Tito 3, 1 al 7. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades,
que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos creyentes, amados de esta iglesia, los creyentes hemos de manifestar nuestra piedad, nuestra devoción a Dios en la sociedad, porque la bondad de Dios nos ha alcanzado y nos ha capacitado para ello. De eso se trata este sermón. Los creyentes deben manifestar la devoción a Dios que viene de una vida piadosa a la sociedad, porque la bondad de Dios los ha alcanzado, los ha capacitado para eso. Quiero decir con esto que no es algo extraño lo que Pablo le está diciendo a Tito, que le recuerde a la gente en Creta. Es algo que ellos pueden hacer porque el Señor los ha capacitado para hacerlo. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta para desarrollar el texto. ¿Cómo debe lucir la piedad del creyente en la sociedad en la que vive? Luego que Pablo le pide a Tito enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, como nos exponía Basti la semana pasada, que la sana doctrina está en armonía con un estilo de vida piadoso. Todos debemos saber y recordarlo, porque esto se nos olvida, que el Evangelio ha de afectar todas las áreas de nuestras vidas. Yo sé que quizás tú y yo luchamos con esta idea, pero el Evangelio ha de afectar todas las áreas de nuestras vidas. El Evangelio afecta a la iglesia, trayendo ancianos que cumplen con un estándar bíblico. El Evangelio afecta a los hogares donde hay hombres y mujeres que viven de manera sobria, justa, honesta, de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Jóvenes prudentes que sean ejemplo de una vida entregada al servicio de Dios y a los demás, para que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de nosotros. Los trabajadores sujetos, no respondones, que adornan la doctrina de Dios con esta actitud. Sí, amados míos, el Señor por medio de su Evangelio es capaz de trastocar a tal extremo la vida de las personas que nos capacita para ser de esta manera. Y tanto así, eso es algo muy lindo. Es tan poderoso el efecto del Evangelio en las personas que no solo afecta a la iglesia, nuestros hogares, sino que también afecta a la sociedad. Es el poder del Evangelio obrando en el corazón de las personas que es capaz de trastocar todas las áreas de su vida. El Evangelio es tan poderoso que es capaz de afectar la vida de los creyentes en su entorno más cercano y también en la sociedad en la que nos desenvolvemos, o por lo menos así debería ser. Recuérdales, esto es lo que Pablo le dijo a Tito que hiciera, por favor Tito, a los hermanos en Creta, recuérdales
que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Hermanos, ¿escuchaste? Yo se lo leí en la mañana a la Jime y esto es como, esto es demasiado. Porque termina su frase diciendo, demuestra toda consideración para con todos los hombres. En un contexto donde está apuntado a la sociedad. Impresionante. Me encanta cómo él lo plantea, les dice recuérdales. Es algo que ellos quizás ya sabían, probablemente, si no, no estaría diciendo recuérdales. Pero lo que me gusta de esta declaración es que al decirle recuérdales que estén sujetos, es que implícitamente está diciendo que lo hagan porque ellos pueden hacerlo. Porque Dios no es un Dios injusto que nos va a pedir cosas que no podemos hacer. Es como cuando la mamá le pide a los hijos, recuerda que cuando yo llegue debes haber hecho tu cama y ordenado tu pieza. El hijo puede hacerlo, por lo menos los hijos más grandes. Lo puede hacer porque tú estás capacitado para hacerlo. Por eso les dice, deben ser de esta manera, porque pueden hacerlo. Y es impresionante que todos nosotros, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, sabiendo que nuestra morada es celestial, hemos de vivir una vida ejemplar en este lugar. ¿No te llama la atención eso? Eres extranjero. Estás de pasada en este lugar. Este lugar no es tu lugar. Este lugar no es tu hogar. Pero debes vivir en ese lugar de una manera hermosa, justa, piadosa, que glorifique a Dios. Debemos de vivir en esta vida una vida ejemplar, no para que se hable de nosotros, sino para que ellos puedan ver al Dios que tenemos. Es como ser un buen arrendatario. La casa no es suya, pero si eres creyente debes cuidarla y amarla como si fuera. No es suya, pero en ese momento es tu casa. Y debemos ser buenos ciudadanos, buenos vecinos. Dicen algunos comentaristas que el contexto de Creta era álgido respecto a la represión romana. Los cretenses estaban irritados y en efervescencia bajo el yugo romano. Y es a esas personas que Pablo les está recordando que deben sujetarse a las autoridades. Posiblemente es esa la razón por que Pablo les pide esto a los cretenses. Este no es un tema nuevo. Timoteo, Pablo en Romanos lo trata. El tema de nuestra actitud ante las autoridades. Lo que se le pide al creyente es que tenga una actitud voluntaria y sumisa ante las autoridades. ¿Aló? ¿Aló? Se le pide al creyente que tenga una actitud de corazón sumisa ante las autoridades. Porque el creyente entiende que las autoridades, al fin de cuentas, son puestas por Dios. Algunos malos
otros buenos, algunos para juicio mismo de las naciones y otros para bendición de las naciones. Pero hermanos, el Señor nos ha dejado claro que Él pone reyes y Él quita reyes. Y en ese intercambio de autoridades, Él sigue estando en su trono, gobernando todo lo que sucede. A fin de cuentas, las autoridades Dios las pone. Y esta es una forma opuesta de ser a la forma del mundo. El mundo está disconforme con todo lo que tiene, hermanos. Cuando se trata de estar disconformes por algo que hacen las autoridades, pueden salir las cosas más creativas del mundo del corazón de las personas. Si no, ponga la radio Bio Bio y escuche cuando llaman reclamando por cualquier cosa. Y el culpable siempre es el alcalde. Andan dos perros aquí que el alcalde no hace nada. Salen en toda la provincia. Hermanos, si hay algo que el Señor nos pide y nos demanda es que ante las autoridades que Él ha puesto, nosotros seamos respetuosos. ¿Podemos estar en desacuerdo? Totalmente. Totalmente. ¿Hemos de obedecerle en todo? No. Pero eso no quita nuestra actitud de corazón honrosa y sumisa ante una autoridad porque Dios la ha puesto. ¿O sus hijos siempre están de acuerdo con ustedes en las cosas? No. Pero tú eres su autoridad y ellos te tienen que obedecer. Y tú demandas una obediencia honrosa porque el mandamiento para los hijos es honrar a sus padres. No estar en acuerdo en todo con sus padres, pero honrarlos, incluso en medio del desacuerdo. Porque tu padre nunca deja de ser tu padre. Y el mandamiento sigue predominando. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, si es algo que el mundo lo caracteriza es estar disconforme con todo lo que tiene. Dios nos manda a vivir de una manera distinta. Sujetos a las autoridades y gobernantes, obedientes y además preparados para toda buena obra en medio de la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo estamos con eso? Gracias a Dios que tenemos un bombero en medio nuestro. 2 bomberos. Cosa que es buena. Sirven a la sociedad. Entonces, a quienes no solamente gobiernan en realidad, que son autoridades, nosotros debemos honrar, sino, hermanos, a todos aquellos investidos con algún tipo de autoridad, nuestra actitud ha de ser honrarla. ¿No me oyó? Porque yo mido los amenes, usted me disculpará, esa es mi manera, mido la aprobación con los amenes. Pero hermanos, todos aquellos quienes han sido investidos con un nivel de autoridad, nosotros debemos una honra automática. Ejemplo, el hermano que está parado en la puerta, encargado de la puerta, es la autoridad de la puerta. Merece la honra de todos nosotros aquí, incluyéndome. Yo no estoy por encima de él, porque yo soy el pastor. Él está en la puerta es de él. Él manda la puerta. ¿Y nosotros qué hacemos, hermanos? ¿Sí? ¿Me salgo? Me salgo. ¿Voy? Voy. No, ¿qué se cree usted? ¿Quién lo puso aquí? El hermano es la autoridad de la puerta, honrémosle como tal. ¿Entiende? Es un ejemplo muy sencillo, pero se entiende. Esa debe ser nuestra actitud ante la autoridad y ante cualquier autoridad.
Si hay algún tipo de autoridad embestida sobre alguien, hemos de honrarla porque sabemos que las autoridades las pone Dios. Amén. Pero hermana, portero nomás, pero es la autoridad de la puerta. Pablo les anima a hacer más que solo someterse y obedecer al gobierno, a las autoridades. Exhorta a estar dispuestos para toda buena obra. Muchas veces, hermanos, y tristemente lo digo, los evangélicos somos famosos o nos hacemos famosos por lo que no hacemos. ¿Cierto? Nosotros somos los que no celebramos Halloween. Los que no ponemos árbol de Navidad. Los que no estamos de acuerdo con darle huevo de Pascua a los niños en no sé cuándo, qué fecha, para la resurrección. Que no esto, que no aquello. Que no juegan a la pelota los evangélicos, que no van al estadio. Que no. O sea, si usted no quiere hacer esas cosas, está bien, me parece excelente. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos quizás mucho más conocidos por lo que no hacemos en la sociedad que por lo que hacemos en ella. A veces a mí me llega a dar vergüenza en estas fechas en el lugar donde vivimos porque empiezan los WhatsApp. Que ni se les ocurra pasar por mi casa porque nosotros... Debemos establecernos como colaboradores en lo que de veras vale la pena en medio de la sociedad. Como buenos ciudadanos ejemplares, debemos ser participantes activos de los proyectos que contribuyan al bienestar y al desarrollo positivo de nuestra comunidad, siempre y cuando ésta no contradiga cuestiones de conciencia ni atente contra las Escrituras. ¿Cómo nos ven nuestros amigos no creyentes? ¿Qué clase de ciudadanos somos para sus ojos? ¿Solo ven en nosotros algo negativo? ¿Solo ven en nosotros una serie de restricciones por ser evangélicos? Hermanos, Dios nos ayude a ser obedientes y de que entre nosotros mismos, desde que entre nosotros mismos se avive un sentir por la ayuda comunitaria, ayuda y servicio a la comunidad, hacer algún tipo de operativo que nos haga ver como buenos vecinos, como iglesia, que ese sea un hermoso desafío y bien hecho, entonces se daría cuenta de que la obra en nuestros corazones hecha por el Evangelio no solamente nos alcanza a nosotros, sino que alcanza también para otros. Es un llamado a la generosidad también. Pablo espera mucho de los creyentes. Debe mostrarse una virtud positiva en todos los contactos de fuera de la iglesia. Los cristianos deben ser amables, esto es, dispuestos a ceder el provecho personal, deseosos de ayudar al necesitado, bondadosos para con el débil, considerados hacia los caídos, siempre llenos de un espíritu dulce, de cordura. Y ciertamente para mí el clímax se alcanza cuando dice esta frase, mostrando toda mansedumbre hacia toda persona. Parece que no fuera difícil mostrar ser mansos, mansedumbre o consideración con algunas personas. Tampoco lo es mostrar algo de mansedumbre a las personas o a algunas personas. Pero mostrar toda mansedumbre a toda persona, considerando que los cretenses eran mentirosos, bestias brutas, vientres ociosos,
era una tarea imposible sin la gracia de Dios en medio. ¿Me oyó? Hermanos, Pablo le está diciendo a Tito, recuérdale a los cretenses ser considerados, mostrar toda mansedumbre hacia todas las personas. Y yo le digo, yo creo que usted está de acuerdo conmigo que mostrar un poco de mansedumbre con algunas personas se puede. Pero mostrar toda mansedumbre para con todas las personas. Hermanos, si usted se conoce, ¿ah? Era una tarea imposible sin la gracia de Dios. Hermanos, junto con animarnos a ser buenos ciudadanos, a ser buenos vecinos, a ser buenos colegas, trabajadores y apoderados, que además de caracterizarnos por ser personas que no hablan mal de otros, que no se insultan, que no hablan mal de las autoridades, ni que son buscapleitos, sino amables, es decir, amorosos, mansos para con todos, fuera de la casa, en el trabajo, en la escuela, en el súper, en el hospital, en las colas, en las filas, en las salas de espera, hermanos, en la fila del pan yo he visto unas peleas. Amables, porque esto va a dar cuenta de una vida piadosa y probablemente esto nos ayude a predicar el Evangelio. Hermanos, la amabilidad puede transformarse en una hermosa aliada para la evangelización. Tu rostro amable puede transformarse en un buen aliado para la evangelización. Hermanos, y si bien el texto nos lleva fuertemente a apuntar a la sociedad, no lo desconozco, a nuestro vecindario, a nuestro trabajo, este texto dice que seamos amables para con todos. Y eso incluye al hermano que tienes a tu lado. Eso incluye a tu esposa. Eso incluye a tus hijos. Eso incluye a tu familia. Incluye a la persona de la iglesia que no es de tu total agrado porque como no es como tú y como no piensa como tú. Hermanos, porque alguien no piense como nosotros, no estamos en el derecho de hacerle desaires ni ser poco amables con ellos. Porque aparte de ser algo infantil, no es como debiera ser un creyente. Que no insulten a nadie, dice el texto. Que no injurien a nadie. Que no hablen mal de nadie y que no hablen falsedad de nadie. La pregunta que yo me hago y quiero plantearles es, si es lo que eso nos demanda para con la sociedad, cuanto más para con los hermanos por los cuales Cristo murió. Además, se nos demanda sujetarnos a las autoridades y ser amables para con todos los hombres, cuanto más para los que son de la familia de Dios. Si esto se nos exige en el contexto de la sociedad, cuanto más para con nuestros hermanos y cuanto más para nuestro hogar. Otro escenario que se puede dar y que es muy inconsecuente y extraño es que seamos serviciales y amables con todos los de afuera. En el trabajo, Juanito se destaca por ser un atento, pero en la casa nadie le puede hablar.
Claro, que en el trabajo con los vecinos, que la junta de vecinos y que con las señoras de allí, pero va a hacer filas, les va a cambiar cosas. Y en la iglesia no sirve. Eso también es extraño y no es coherente. O que respetemos más a nuestros jefes que a nuestro pastor. Es que el pastor tiene 39 años. Las autoridades las pone Dios. Yo no elegí tener 39 años y estar delante de ustedes. Ya voy a cumplir 40. Por si acaso. O que seamos más amables con extraños y no lo seamos con nuestro hermano por el que Cristo murió, o con nuestras esposas que merecen nuestra honra y nuestro buen trato. No puede ser que tú siempre tengas buena voluntad para ayudar a otros y no tengas la misma buena voluntad para servir a tu esposa. Mostremos la piedad en cada área de nuestras vidas. Según la instrucción de Pablo a Tito, así luce la piedad de la sociedad. Pero también en el texto se nos muestra cómo luce una sociedad que no posee la piedad. Pablo les escribe la primera de dos razones por la cual el creyente debe ser de esta manera en la sociedad. Y además da cuenta de cómo una sociedad carece de piedad. Y es así, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Estos, hermanos, son descriptores de personas que no tienen piedad y por lo tanto de una sociedad impía. Y Pablo nos llama a que nuestra manera de vivir piadosa demuestre y haga evidente y afecte la sociedad en la que vivimos, que se caracteriza por la falta de ella. Lo que está diciendo aquí es que la primera razón por la cual debemos ser personas que se sujetan a sus gobernantes, que respetan la autoridad, que son obedientes, que sirven a los demás, que no hablan mal de otros, que no son peleadores, es porque eso quedó atrás. Antes hacíamos esas cosas. Antes vivíamos de manera rebelde. Antes no nos sujetábamos a la autoridad. A mí nadie me puede decir nada. Yo conocía de esos. Antes hablábamos de los demás cosas negativas cuando ellos no estaban presentes. Ahora, un consejo. Nunca digas algo de alguien que no dirías si él estuviera presente. Porque la lengua desenfrenada puede hacer más daño que cualquier otro miembro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, para mantener un buen testimonio hay que aprender a usarla para hacer el bien. No conviene criticar a otros y comunicar lo negativo cuando ellos no están. El creyente verdadero debe abstenerse de participar en chismes y otras formas de crítica que puedan perjudicar a otros. Paréntesis. Antes éramos necios. Antes vivíamos en envidia y malicia. Y antes todas estas cosas tenían una casa en nuestro corazón. Antes éramos personas poco amables y antes éramos personas muy difíciles de amar. O mejor dicho, como dice el texto, aborrecibles. Y además, odiábamos a todo el mundo. Pero eso fue antes. ¿No es así? Hermanos, hemos de luchar con todas nuestras fuerzas para que este lugar y nuestros hogares luzcan como un lugar donde la piedad es evidente. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas para que estas cosas que acabo de leer no se vayan entremezclando en nuestras vidas y empiece a haber algún tipo de dicotomía de decir, bueno, y no somos creyentes y hay chismes. No somos creyentes y hay envidia.
No somos creyentes y nos odiamos unos a otros. No somos creyentes y no somos amables los unos con los otros. Hermanos, ruego de todo corazón, luchemos con todas nuestras fuerzas contra esto, porque yo sé que es difícil. No desconozco que es una lucha. Es más, debemos entregarnos a ser sumisos, no chismosos, a no hablar mal, a ser amables. Luchemos con estos pecados. Hermanos, luchemos con ser fáciles de amar y amar también a nuestros hermanos. Porque hay muchas veces que la ponemos muy difícil. Hay muchas veces que tú y yo no somos amables. ¿O me pasa a mí nomás? Pero eso fue antes. En otro tiempo. Éramos necios y vivíamos de esa manera. Pero ahora podemos vivir de una manera radicalmente distinta. En todo lugar, incluyendo el vecindario, el trabajo, nuestra escuela, la universidad, nuestra casa y la iglesia. ¿Antes de qué, pastor? ¿Antes de qué? ¿Cómo es posible entonces que podamos vivir piadosamente en medio de una sociedad impía, sujetos a los gobernantes, obedientes y preparados para hacer toda buena obra en medio de ella? ¿Cómo es posible que ahora podamos ser gente amables con todos, que no hablemos mal de nadie, que no seamos buscapleitos, ni respondones, ni rebeldes? Porque antes éramos necios, antes éramos aborrecibles y nos odiábamos a unos a otros, pero Dios amo estos peros. Dan esperanza, dan ánimo. Antes vivíamos neciamente igual que los impíos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Y como leía Bastián la semana pasada, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres que negando la impiedad, esto nos está enseñando, que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Hasta cuándo? Aguardando la venida hermosa de nuestro Salvador. Amén. Él nos salvó y esta es la segunda y principal razón. Ahora podemos ser obedientes, amables y amorosos porque Dios nos ha salvado de todo lo anterior. El bondadoso Dios, el amoroso Dios nos ha salvado, nos rescató, cambió nuestros corazones, cambió nuestra manera de pensar y ahora sí podemos ser amables. Ahora sí podemos guardar silencio y no hablar mal de otros. Antes no podíamos. El Dios Padre, tan interesado en nuestra salvación y en cambiar nuestra impiedad, lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. El bueno y amoroso Dios Padre nos salvó por medio de su Hijo y nos salvó de esa anterior manera de vivir, nos salvó de tener un corazón rebelde, nos salvó de no ser amables, nos salvó de querer dañar a los otros con nuestras palabras, nos salvó de ser aborrecibles y de no amar a nadie. A ser personas que ahora sirven, que están dispuestas a toda buena obra, que se dejan amar y que también ahora pueden y quieren amar a otros. Y eso da cuenta de algo muy impresionante, poderoso, que es capaz de salvar el alma por la eternidad de una persona, de cambiar su manera de ver la vida, y eso es realmente impresionante. Hermano, estoy hablando de ti. Porque si hay algo que caracteriza al ser humano es su terquedad. Es su manera de pensar. Así nació, así se murió.
Pero Dios, por medio de su evangelio, por medio del evangelio de Cristo, produce una transformación tan impactante en el ser humano que el que antes era rebelde ahora es sumiso, es manso y obediente. Aquel que solo hacía cosas en su beneficio ahora sirve, incluso sirve a la sociedad. Imagínate el cambio radical del evangelio poderoso del Señor Jesucristo, que antes gentes que se amaban a sí mismos y que solo hacían cosas por ellos, ahora no solo sirven a su casa, a sus hermanos, a su iglesia, sino que también a la sociedad. ¡Wow! ¡Qué evangelio tan grande y poderoso es el que tenemos! Amén. ¿Te das cuenta? El que era rebelde ahora es sumiso. Aquellos que nos desvanecíamos en nuestros placeres, en nuestra carne, ahora podemos luchar contra ella. Antes esos placeres que te tenían envuelto y tú no podías salir de ellos, recuérdalo. Recuérdalos, por favor, tú no podías salir de ahí. Pero Dios que nos salvó, nos cambió y ahora tú puedes luchar contra ellos. Es más, muchos de nosotros nunca más hemos vuelto a caer en ese tipo de placeres. Recuérdalo. Eso es lo que Pablo le pedía a Tito. Recuérdales. Recuérdales que el evangelio es tan impactante y profundo que puede cambiar malas bestias, glotones y rebeldes hombres en hombres sumisos que ahora sirven la sociedad en la cual viven. Yo quiero llamar nuestra atención a la bondad de Dios y a rendirnos a ella. Que por medio del amor de Dios, a través de la sangre de Jesucristo y por la regeneración del Espíritu Santo, la Trinidad involucrada en nuestro rescate y en el cambio de nuestro corazón y pensamiento de personas necias, el Dios Trino hizo posible que ahora torcidos corazones pecadores, impíos, se transformen en seres amables, bien hablados y bien intencionados, alejados de las riñas, que buscan el bien común de todo lugar en el que se encuentran. Gente que se alegra con las alegrías de los otros porque la envidia ha sido removida de su amargado y viejo corazón. Y lo más impresionante, ahora son personas que dan gusto a amar y que se gozan en darse en amor por otros, sobre todo en la familia de la fe. Ese es el evangelio que yo creo. Y ese es el evangelio que necesitamos. El amor por las personas es tanto el amor de aquellos que han sido alcanzados por Dios, que alcanza para quienes le rodean. Alcanza para sus vecinos, dice Pablo a Tito. Alcanza para tus colegas. Ese evangelio es el que predicamos. Eso es lo que puede producir la fe en el Cristo crucificado. Todos aquellos que reconocemos nuestra necedad, nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra poca amabilidad, no tengamos dudas que viniendo a sus pies de este Cristo crucificado podemos ser personas distintas, porque Él puede hacer posible todas estas cosas. Él puede cambiar el corazón endurecido y rebelde en uno manso y humilde. El que hizo eso posible en muchos de nosotros hasta el día de hoy. Hermano,
Si aún ves que esta manera piadosa de conducirse está muy alejada de tu vida, roguemos juntos al Señor que nos convenza de pecado. ¿Te parece? Si tú ves y dices, realmente esta manera piadosa que Pablo le recuerda a Tito, que le recuerde a los cretenses, está muy alejada de mi realidad. Bueno, pidámosle juntos al Señor que Él nos convenza de pecado. Y le pidamos al Señor que nosotros seamos lo que debemos ser. Y que dejemos también en este camino de pensar solamente en nosotros. Y pensemos que alrededor nuestro hay una sociedad que clama a gritos por la piedad de los piadosos. Hay una sociedad que clama a grito que tú muestres tu devoción por Dios, no solamente dentro de tus cuatro paredes, sino que también fuera de ellas. Pidamos al Señor que nos convenza de pecado y que nos arrepintamos de que llamándonos cristianos, luchemos y muchas veces seamos vencidos por estos signos de impiedad. Vamos a sus pies. Él sigue siendo un buen Dios. Él sigue siendo un Dios misericordioso y dispuesto a perdonar. Amigo que estás sin Cristo, Él puede cambiar tu corazón rebelde y conflictivo. Lo ha hecho con muchos de nosotros. Él puede vencer tu duro corazón y Él puede hacerte una persona amable, que amas a otros. Y eso solo va a ocurrir cuando veas y conozcas el gran amor de Cristo Jesús, que dio su vida para hacerte una persona amable. Hermanos, la comunidad nos necesita. La sociedad nos necesita. Necesita urgentemente el reflejo de la vida piadosa. Necesita urgentemente el reflejo de tu devoción por Dios en sus vidas. La comunidad necesita urgentemente que tú y yo seamos la sal y luz del mundo que supuestamente somos. Hermano, tenemos un desafío. El desafío es a vivir una vida distinta, a no vivir como todo el mundo, a no molestarte en la fila del pan y a no molestarte en la espera de la urgencia. Estamos llamados a vivir una vida distinta. Y esto es, en primer lugar, para nuestro propio bienestar, pero también es para la gloria de Dios. Terminamos. Oremos, hermanos. Oh Señor, bendito, te damos muchas gracias por tu palabra y quisiéramos, Señor, que tú nos des la capacidad para obedecerla, para sujetarnos a ella, para meditarla y para poder, Señor, obtener de ella lo beneficioso para nuestro corazón, para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestros hogares y también para la comunidad en la que vivimos. Padre Santo, ayúdanos también a reflexionar en estas cosas. Ayúdanos a reflexionar que tu amor ha impactado tan fuerte en nosotros que alcanza para otros, que están afuera. Ayúdanos a obedecerte. Es realmente la oración que tengo en mi corazón.
doy gracias por tu palabra porque ella nos exhorta, nos anima, nos consuela, nos ayuda, nos salva. Señor, gracias, gracias, muchas gracias por todo esto. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.